todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar. Nos acompaña para dar unas palabras de bienvenida a don Uber Vargas Picado. Él es el viceministro de Telecomunicaciones del MISIT en Costa Rica. Adelante, don Uber, por favor. Muchas gracias, Eliadir. Y buenos días a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Yo quiero comenzar agradeciendo a la Secretaría del Proyecto Mesoamérica por esta iniciativa, por el acompañamiento a Costa Rica, quien ha liderado prácticamente el eje de infraestructura de la agenda digital mesoamericana. Asimismo, quiero agradecer el apoyo del Comité de Desarrollo de Contelca para desarrollar este estudio y a todos los países que participaron activamente brindando información que realmente es lo que le dio forma a este estudio. Antes de comenzar, quiero indicar que el despliegue de infraestructura es fundamental en toda la región para poder poder contar con redes 6G y superiores, aprovechar sus beneficios y que todos los países, pues aún tenemos retos como lo vamos a ver en el informe. Al respecto, nos va a estar comentando la ingeniera Brenda Molina del Departamento de Redes del MISIT, quien nos va a presentar los principales hallazgos. Que tengan muy buen día y muchas gracias de verdad por acompañarnos. Muchas gracias por sus palabras, don Uber. Eh, Como parte de la dinámica de la actividad, tenemos nos han solicitado tomar una fotografía por parte de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica. Entendería que la fotografía la gestionan directamente de la Secretaría, pero entonces les agradecería poder encender sus cámaras, aquellos que lo tengan a bien para esta parte de la actividad. Sí, muchísimas gracias, viceministro Vargas, por este saludo y también agradecerle a Lidier por todo el apoyo y la coordinación. Desde la dirección ejecutiva procederemos entonces a la captura de la fotografía que deje el registro de esta sesión, de este webinar. Pediría entonces el apoyo de nuestro colega Ronald González para poder proceder con la fotografía. Adelante, Ronald. Por supuesto, Eduardo, buenos días a todos. Muchas gracias por encender sus cámaras y a la cuenta de 3 yo haré la captura para que estemos preparados. Muy bien, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Ronald. Y bueno, devolvemos el uso de la palabra a Costa Rica para poder seguir con el desarrollo de este webinar. Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, don Eduardo. Es un placer, pues, para nosotros compartir los resultados de este estudio, que como bien señalaba el señor viceministro, ha sido elaborado con la colaboración del Comité de Desarrollo y de todos los países aquí representados. Y sin más demora, dejo con ustedes a la ingeniera Brenda Molina, que ha estado trabajando en este tema durante el año anterior, para que realicen la presentación, y posterior a la presentación de la ingeniera Molina, abriremos un espacio para preguntas por parte de los participantes. Para esa sección nos acompaña también la ingeniera Rosa Zúñiga, quien moderará esa parte de la actividad y realizará el cierre posteriormente. De manera que por mi parte le cedo la palabra a Brenda y espero que la presentación pues sea de gran provecho para todos. Muchas gracias, don Elider. Nada más, si me pueden corroborar si están viendo la presentación. Sí, se observa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradecerle al señor viceministro por las palabras, también a don Elider Moya por darme la palabra también. En este caso, bueno, agradecer también a todas las personas que están conectadas para ver un tema tan importante, ¿verdad? Como es el desarrollo de infraestructura de soporte de telecomunicaciones. Perdón.
Bueno, me parece que por ahí hay un micrófono abierto. Les indicaba que, bueno, el desarrollo de este tipo de infraestructura es indispensable para poder proveer a las personas de servicios de voz, de datos, de telefonía. Si no tenemos un poste, si no tenemos un ducto, si no tenemos un registro, inclusive si no tenemos habilitados espacios como en azoteas, por ejemplo, en edificios, para instalar una antena, para instalar una torre, no podríamos desplegar redes de telecomunicaciones, y de ahí la importancia. En este caso, lo trabajamos desde una óptica del estado actual y de los retos del desarrollo de infraestructura de soporte de telecomunicaciones en los países de Mesoamérica. Y acá pues cabe indicar, ¿verdad?, cuáles son estos países que comprende Mesoamérica. Está Costa Rica, está Colombia, está Belice, está República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá. En este caso también es importante mencionar que gracias a este producto también el fin que tenía, ¿verdad?, es que cada uno de estos países pudiera hacer una investigación a nivel interno de cuál era su estado y cuáles son sus retos en torno al tema, y también poder ver prácticas de algunos otros países de la región que puedan llegar a ser implementados para sus organizaciones, para poder tener un despliegue un desarrollo de infraestructura de soporte eficiente. Entonces, para comentarles un poco la estructura de este documento, acá vamos a ver, la estructura es la que se muestra en sus pantallas, iniciando por una introducción en torno a lo que mencioné, ¿verdad?, de la importancia que tiene el desplegar postes, el desplegar torres, el habilitar espacios como en azoteas, por ejemplo, para poder proveer de servicios de telecomunicaciones. También se tiene un apartado de metodología. En este caso, les comento que la metodología utilizada para obtener este producto, se realizó una encuesta que contiene 15 preguntas, y en este caso cada uno de estos países que indiqué de Mesoamérica dieron respuesta. Algunos de ellos también realizaron una presentación donde hicieron un abordaje mayor a las respuestas que habían dado en la encuesta, y seguido a esto se hizo un compendio de la información con gráficos, con tablas, analizando cuáles fueron los principales hallazgos de manera general, cuáles son estos retos que se están trabajando, algunos proyectos que se han realizado en torno al tema y que se están realizando actualmente también, los esfuerzos destacados también de algunos de estos países. Otro de los apartados que contiene esto propiamente en la metodología y también lo que está contenido en el documento. Otro de los apartados es el estado actual de los países. En este apartado se hace un resumen individual de cada uno de los aportes de los países para comprender, para poder revisar cuál es su estado actual en torno al tema, los apartados de los principales hallazgos, de los retos, de tareas o proyectos, esfuerzos destacados. Al final se obtienen conclusiones, se dan algunas recomendaciones en torno al análisis realizado, y por último, en el apartado de anexos se presentan las encuestas tal cual respondió cada una de estas administraciones. Entrando en materia, en cuanto a los resultados de la encuesta, como les mencioné, se realizaron gráficas con respecto a las respuestas obtenidas. En este caso, la primera pregunta iba en torno a que si existe alguna regulación, y en este caso entendido como alguna ley, como algún reglamento o como alguna normativa que establezca ciertas características para el despliegue de infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones. En este caso, características como cuáles, por ejemplo, el costo de los permisos, el tiempo que se les permite de dar respuesta ante una solicitud de algún permiso que se requiera para la construcción de algún tipo de infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo. Y como podemos ver acá, el 50% de los países indica que sí tiene este tipo de regulación. Hay variedad de leyes, variedad de normativas y de reglamentos que presentan cada uno de estos países. Podemos ver también que en algunos casos del todo no se cuenta con este tipo de regulación, y en otros casos se cataloga como otros. Por ejemplo, en el caso de México, ellos realizaron un estudio de mejora regulatoria donde tomaron en cuenta aquellas buenas prácticas de los municipios a la hora de establecer reglamentación, y pues esto es un insumo de mejoras prácticas para que todos los municipios puedan tomarlo como referencia para poder crear su regulación en torno a este tema. La pregunta número 2 iba en torno a que si se ha emitido regulación relacionada con infraestructura de telecomunicaciones
propiamente para promover desarrollo en infraestructura de soporte para lo que es la tecnología de quinta generación o la tecnología 5G. En este caso, como podemos ver en la gráfica, la mayoría de países indica que no tiene una regulación como tal. En el caso únicamente de Costa Rica indica que sí. En este caso se tiene una ley para incentivar la construcción de la infraestructura de telecomunicaciones y entre los aspectos que contempla esta ley es que se autoriza a diferentes instituciones estatales a que se pueda hacer uso de sus bienes de dominio público para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y así poder ampliar la cobertura en el territorio nacional. En el caso de México, México indica, lo cataloga como un otros. Ellos indican que se creó una comisión de 5G y esta comisión lo que hace es aportar contribuciones que sirvan como insumo para el desarrollo eficiente de lo que es 5G en México. En cuanto a la pregunta 3, estaba relacionada a que si el país ha emitido política pública o estrategias para promover el despliegue de infraestructura de soporte de telecomunicaciones. En la mayoría de los casos se indica que sí. Estos países que indican que sí mencionan que se tienen planes de acción, agendas digitales, en estos casos con periodos de tiempo limitados que presentan ciertas acciones para poder tener un despliegue eficiente y ágil de las redes de telecomunicaciones por medio del desarrollo de infraestructura de soporte. También hablan de programas, de fondos, inclusive nacionales, que se utilizan para poder establecer ciertos proyectos que permitan desplegar o desarrollar más bien infraestructura de soporte. Vemos que también hay algunos países que no cuentan con este tipo de política pública, con este tipo de estrategias. Y en el caso de la categorización otros, hay dos de los países, México y Nicaragua, que mencionan que, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que ellos crean ciertos proyectos que permiten desplegar, desarrollar infraestructura de soporte donde se indica una X cantidad de instalación de torres, por ejemplo, en cierto municipio, o también el despliegue de X cantidad de cable de fibra óptica para poder también incentivar al despliegue de infraestructura, al desarrollo de infraestructura de soporte. Si bien es cierto, para poder desplegar esta fibra necesitamos un tendido de poste o algún ducto por donde poder instalarla. En cuanto a la pregunta 4, que si el país cuenta con regulación específica para el establecimiento de límites de exposición a radiaciones no ionizantes emitidas por sistemas de telecomunicaciones. Aquí podemos ver que la mayoría indica que sí cuenta con este tipo de normativa. Dos de los países indican que no cuentan aún con este tipo de regulación y en el caso de Panamá lo cataloga como un otros. Ellos indican que son otros debido a que no tienen una reglamentación específica con todos los temas relacionados a radiaciones no ionizantes, sino que más bien en una de sus resoluciones de telecomunicaciones se indica que se deben de adoptar las directrices del INIRC. El INIRC es el Instituto, la Comisión Internacional para Protección contra Radiaciones No Ionizantes y también siguen las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En el caso de los países que indican que sí tienen normativa, en todos los casos, al igual que en Panamá, se adoptan las directrices del INIRC y en algunos casos también las recomendaciones de la UIT. En cuanto a lo que es la pregunta 5, aquí se presenta de manera de tabla porque es una pregunta más descriptiva y en este caso va en la misma línea que la pregunta 4, donde se habla del tema de radiaciones no ionizantes. En este caso se consulta si existe algún procedimiento o si existe alguna acción para informar a la población en torno a este tema y la salud, ¿verdad? Sabemos que este tema es importante tomarlo en consideración porque la desinformación podría llegar a ser un obstáculo o alguna barrera también para poder desarrollar infraestructura de soporte. Entonces, por eso es importante también tomarlo en cuenta en esta información que se recopiló. Aquí, como podemos ver, existen algunos países que no tienen acciones o procedimientos en torno a este tema. En la mayoría de los casos no hay un procedimiento como tal
pero sí se dan ciertas acciones. Por ejemplo, en algunos países se menciona que se dan charlas a los municipios, en algunos casos se indica que se han realizado campañas publicitarias, que se han hecho brochures. En algunas ocasiones, varios de estos países indican que tienen un sitio web donde presentan información de carácter técnico y científico, donde se informa a la población con respecto al tema. En otras ocasiones se cuenta con mapas de calor donde se muestran las mediciones que realizan de las radiaciones no ionizantes. En otros casos también se presenta un sitio donde se ve el monitoreo y control en torno a este tema. Luego, lo que sería la pregunta 6 y 7, les comento que en el informe se analiza de manera separada, no obstante, acá se unifica debido a que pues, es una misma temática. En cuanto a lo que es la pregunta 6, se tiene que ¿qué entidad estatal brinda los títulos habilitantes, licencias, permisos, acuerdos o autorizaciones para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones? Y la pregunta 7 estaba en torno a que cuáles son estos procedimientos que se realizan. Entonces, como podemos ver en la gráfica, ya aquí no tenemos un sí, un no, un otros, ¿verdad? Porque ya esto es una respuesta propiamente a quién es esta entidad. En la mayoría de los casos, como podemos ver, el ente clave, ¿verdad? Para obtener este tipo de permisos es el gobierno local. En todos los casos, a pesar de tener diferentes categorías, en todos los casos se menciona que el gobierno local es parte del proceso para obtener este tipo de permisos y, por ejemplo, como podemos ver, en algunos casos no es solo el gobierno local, sino que también participa el gobierno central, como en el caso de Colombia y República Dominicana, en el caso de Belice. También, también tiene injerencia otra organización que es la Autoridad Central de Construcción. Entonces participa esta autoridad, participa gobierno central y participa gobierno local. En el caso de Nicaragua, ellos lo catalogan como un otro debido a que además de que participa el gobierno local, quien al final emite el permiso definitivo es Telcor, que es el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos. En cuanto a lo que son los procedimientos, en la mayoría de los casos se concuerda de que no existe un procedimiento homologado, sino que más bien esto depende de cada municipio, de su reglamentación. Entonces, esto para la mayoría de los casos. En lo que sería la pregunta 8, la consulta que se realizó es que si se permite usar terrenos y edificios públicos, ya sea públicos o privados, para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. En este caso, para todos los países se indica que no hay una prohibición. En algunos casos se indica que no hay prohibición, pero que tampoco hay regulación de momento, como es el caso de Costa Rica y Guatemala. En el caso, por ejemplo, de República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua, ellos lo que indican es que no hay una normativa como tal, sino que se da un acuerdo entre las partes. En el caso de Belice, México, Panamá, sí se habla de una normativa y, por ejemplo, en el caso de México, ellos cuentan con un acuerdo que establece las bases y los lineamientos en materia inmobiliaria para permitir este tipo de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Ellos en este acuerdo establecen a una institución que se llama INDABIN, que es el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, que ellos deben de gestionar el arrendamiento de los inmuebles públicos y además estos cuentan con un sistema de arrendamiento de espacios llamado ARES para poder realizar toda esta gestión. Entonces, aquí es importante mencionar que para todos los casos es permitido, pero no en todos los casos se tiene una normativa como tal. En cuanto a lo que es la pregunta 9, que si existe algún trámite estandarizado a nivel nacional cuando el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se realiza, y aquí propiamente en bienes estatales, aquí vemos que la mayoría de los países indican que no cuentan con una tramitación estandarizada. Parcialmente indica Colombia y Guatemala. En el caso de Colombia, ellos indican que en uno de sus decretos presentan un artículo donde se definen los requisitos para la solicitud de despliegue de infraestructura de redes de telecomunicaciones. En este caso, ellos indican que son requisitos que aplican tanto para bienes públicos como para bienes privados y que en este caso es el único documento estandarizado que presentan en torno a estos temas. En el caso de Guatemala, indican que regularon
el control de las telecomunicaciones propiamente de redes móviles en los centros de privación de libertad y también hablan del fortalecimiento de infraestructura para transmisión de datos. En el caso de México, México indica que sí tiene es el único país que indica que sí tiene una tramitación estandarizada en torno a este tema y ellos indican que cuentan con trámites estandarizados para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en torno a lo que es el acceso a postes de sistemas eléctricos del Sistema Eléctrico Nacional y también tienen una política de inmobiliaria del gobierno federal. Esto es un proceso para el uso y aprovechamiento de los espacios de los inmuebles federales. Lo que sería la pregunta 10, se consultó que si existe regulación nacional para el establecimiento del cobro por utilización de bienes públicos o privados para la colocación de infraestructura de soporte de telecomunicaciones. Aquí se está mencionando tanto lo público como lo privado. En este caso, solamente Costa Rica y México indican que sí tienen este tipo de regulación. Costa Rica menciona que se tiene un procedimiento para fijación del canon del arrendamiento que toma en cuenta tanto la construcción como la operación de redes públicas de telecomunicaciones y también cuenta con un canon por el uso de bienes de dominio público para instalación de infraestructura de telecomunicaciones. En el caso de México, ellos lo que indican es que se hace una valoración del inmueble para poder establecer este monto. Entonces, ellos tienen ya unas características definidas que en torno a estas características, por ejemplo, puede ser uno de los parámetros que tienen es la ubicación del inmueble. Entonces, dependiendo de esto, ellos hacen así la valoración de cuánto es el monto del arrendamiento de ese inmueble. En el caso, bueno, de la mayoría podemos ver que indican que no tienen este tipo de regulación y en el caso de Nicaragua, ellos lo catalogan como un otros debido a que sí tienen en uno de sus municipios, en Managua propiamente, una tasa para el cobro por utilización de este tipo de bienes. No obstante, no es aplicado para los demás municipios. Por eso es que hay una catalogación de otros, ya que no es en todo el territorio nicaragüense. En cuanto a la pregunta 11, la consulta es de que si en el país, perdón, es permitido el uso compartido de infraestructura de telecomunicaciones. Acá, como podemos ver, en ninguno de los casos, a diferencia de todos los demás casos, en ninguno se indica un no, ¿verdad? En todos es permitido el uso compartido de infraestructura. No obstante, en algunos de ellos todavía no se ha establecido una reglamentación propia al tema. No se prohíbe, pero no se tiene reglamentación. Por ejemplo, Guatemala indica que ellos tienen una iniciativa que lo que pretende es legislar la infraestructura subterránea, pero esta aún está en una fase incipiente, por eso está catalogada como un otros. Y en Nicaragua lo que indican es que no se prohíbe, pero no está disponible de forma explícita en mecanismos de promoción, por ejemplo, para la compartición de infraestructura. En cuanto a la pregunta 12, y aquí ya no se muestra tampoco de forma gráfica debido a que es más descriptiva, la consulta era que si se han realizado acciones en el país para reducir lo que es el robo o el daño de infraestructura pasiva de telecomunicaciones, ¿verdad? Y aquí hablamos del conocido robo de cable, daños a fibra óptica, ¿verdad? Que las personas pues ya no saben qué tipo de cable es, entonces llegan, lo cortan pensando que es cobre, y de igual manera hacen un daño a los cables de fibra óptica, entonces por eso también pues se menciona este tema. Acá algunos de los países mencionan que las acciones que ellos han tomado es que refuerzan la seguridad pública en las zonas donde se dan más este tipo de robos o de daños. En otros de los casos, de forma más general, lo que indican es que se establecen sanciones en el Código Penal, inclusive tomando en cuenta cárcel en algunos de los casos si hay robo o si hay receptación de este tipo de material robado. En otros casos, se habla de mesas de trabajo, discusiones con actores del sector para poder generar vínculos con las autoridades locales y así analizar soluciones en prevención de estos delitos. Y por último, es importante mencionar que algunos de los países indican que no se han implementado acciones en torno a este tema.
Lo que sería la pregunta 13, acá se consulta de que si existe articulación entre el gobierno central, las municipalidades, operadores y o proveedores de infraestructura de telecomunicaciones. Acá, de la gráfica, podemos determinar que el 50% de los países indica que no existe este tipo de articulación. En 4 de los países indican que sí, y estos países que indican que sí, Costa Rica, República Dominicana, México y Nicaragua, lo que mencionan es que tienen, por ejemplo, comisiones de coordinación, tienen acuerdos de cooperación interinstitucional que tienen objetivos impulsar implementación, por ejemplo, de lo que es la ventanilla única de inversión. Varios de los países mencionan este como uno de sus proyectos. También grupos de trabajo para socializar estos temas, brindar acompañamiento a los gobiernos locales, a las municipalidades. Y este acompañamiento se da en torno a la implementación de modelos regulatorios recomendados. En el caso de Colombia, ellos indican o lo catalogan más bien como un otros debido a que lo que ellos mencionan es que pese a que ellos reconocen, a que se reconoce la autonomía territorial, el Estado prevé mecanismos a través de los cuales buscan que estas autoridades territoriales puedan llegar a identificar y eliminar las barreras del despliegue de las barreras que existen para poder desarrollar infraestructura de soporte de telecomunicaciones. También ellos indican que se establecen competencias y responsabilidades a diferentes entidades relacionadas con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. En cuanto a los principales retos, acá, bueno, les mencionaba que son 15 consultas, parte de una de las consultas, y ya de manera más descriptiva, ya no vamos a ver gráficos, se consultó sobre los principales retos. En este caso, se hizo un análisis de los principales retos en torno a la región, no específicamente por cada uno de los países. Entonces, algunos de estos retos que se plantearon fue el agilizar el despliegue por medio de eliminación de barreras regulatorias, la simplificación y la automatización de trámites. También se habla de estandarizar la normativa establecida por los gobiernos locales, como mencionamos, ¿verdad? No, la mayoría de los países no tienen homologados estos procesos. También otro de los retos es desarrollar una hoja de ruta para implementación 5G. Otro reto que se menciona es analizar el establecimiento de una política nacional que permita promover el despliegue de infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones. Y como vimos en los gráficos, algunos de los países no cuentan con este tipo de política, pero pues viéndolo acá ya lo visualizan. Otros de los retos que se tienen es crear un sistema interinstitucional de gobernanza efectiva por medio de una ventanilla única que varios países mencionan que ya están trabajando con este proyecto. También otro de los retos es establecer normativa referente a los límites de exposición a radiaciones no ionizantes, que de igual manera, como lo pudimos ver anteriormente, algunos de los países no cuentan con esta normativa, no obstante, ya lo están visualizando como parte de los temas que deben de trabajar en torno al desarrollo de las telecomunicaciones. Otro de los retos que se mencionan es promover la creación de regulación referente al uso compartido de infraestructura y fomentar su aplicación. Si bien es cierto, ningún país lo tiene como prohibitivo, pero no todos tienen una reglamentación como tal y además indican que se debe fomentar su aplicación, ¿verdad? No solo crearla, sino que de verdad se realice un uso compartido por parte de los operadores de telecomunicaciones. Y por último, en cuanto a los retos, se indica impulsar el uso de espacios públicos para la instalación de infraestructura de soporte de redes de telecomunicaciones y esto como parte de un proyecto para poder tener postes, ductos y demás infraestructura que permita llegar a más personas con servicios de voz, datos, telefonía. Entonces, esto en cuanto a los retos. También otra de las consultas que realizó es de cuáles eran estas tareas o cuáles son estos proyectos que se han ejecutado o que están en ejecución para poder tener un desarrollo eficaz de este tipo de infraestructura que estamos hablando. Y pues acá, antes de indicarles cuáles son estas tareas o cuáles son estos proyectos, también cabe destacar que existe una gran heterogeneidad en cuanto a los esfuerzos que se están realizando, debido a que existen panoramas muy distintos entre un país y otro. Por eso tenemos una gran variedad de proyectos que ya los vamos a ver.
Se está trabajando promover la instalación de ductos en red vial nacional, también el proyecto Ventanilla Única, que ya lo hemos estado mencionando bastante, ¿verdad? Que además de ser un reto, también es parte de los proyectos que ya algunos países inclusive tienen en firme para estar trabajando. También se habla de establecer tarifa única para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. Como vimos en muchos de los casos, hay un acuerdo entre las partes y no se tiene una reglamentación como tal, entonces pues es un tema que ya se está trabajando también. Otro de los puntos que se menciona es la homologación de procedimientos para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones de obligatoria observancia y referencia por parte de los gobiernos locales, y esto por lo que les comentaba, que cada municipio tiene pues su propio procedimiento. Entonces, mucho de lo que se está trabajando en estos países es poder llegar a estandarizar estos procesos. Entre otros proyectos que se tienen está el programa de acceso a Internet social gratuito en parques municipales, la actualización de regulación relacionada con límites de exposición a radiaciones no ionizantes. En este caso, Costa Rica y Colombia mencionan que se está trabajando para poder actualizar sus recomendaciones en torno a este tema a las directrices de ICNIR 2020. Anteriormente se tenían las del ICNIR 1998 y por ende se está trabajando en esta actualización. Y por último, en cuanto a los proyectos que se mencionan, está el despliegue de fibra óptica que conecta lo que es América Central con Suramérica, y esto es un proyecto que consiste en el despliegue de fibra óptica marina en un total de 7.300 kilómetros. En cuanto a lo que son las conclusiones, se tiene que un 30% de los países de Mesoamérica no poseen regulación para el despliegue de infraestructura de redes de telecomunicaciones, y esto a pesar de que el 80% de estos indica que sí ha emitido política pública o estrategias en torno al tema. Otra de las conclusiones es que existe una diversidad de mecanismos y procedimientos que aplican estos países para proporcionar información a la población respecto a lo que es el tema de las radiaciones no ionizantes. La siguiente conclusión indica que el total de países de Mesoamérica indica que los gobiernos, identifica más bien a los gobiernos locales como entidades claves en proporcionar los títulos habilitantes. Como ya vimos en todos los casos, se indicaba que los gobiernos locales participaban en este tipo de procedimientos. Luego se tiene también que únicamente en uno de los países de Mesoamérica se posee una tramitación estandarizada en lo que son los bienes estatales, y el 30% de estos países regula lo que es el cobro por utilización de bienes, tanto públicos como privados a nivel nacional. Otra de las conclusiones es que el 80% de los países de Mesoamérica cuenta con lo que es una regulación que promueve el uso compartido de infraestructura de telecomunicaciones. Y por último, se concluye que se dispone de una serie de acciones implementadas por los países de Mesoamérica con el objetivo de que se reduzca el robo y el daño a la infraestructura pasiva de telecomunicaciones. Y ya para ir cerrando, en cuanto a las recomendaciones que presenta el informe, se tiene que se recomienda establecer políticas y estrategias nacionales que promuevan el despliegue de infraestructura, y esto por lo que ya pues he venido mencionando, ¿verdad? Que todavía hace falta trabajar en estos temas en algunos de los países. También incentivar la realización de trámites administrativos mediante una plataforma digital única articulada, que si bien es cierto, algunos de los países ya lo están trabajando, no todos lo están realizando, entonces pues se incentiva también a tomar estos proyectos como parte de su administración. Y por último, implementar normativa que regule la exposición a campos electromagnéticos de radiaciones no ionizantes. Esto sería la presentación. Les agradezco mucho por la atención y le doy la palabra a la ingeniera Rosa Zúñiga. Bien, muchas gracias Brenda por el resumen tan completo de lo que muestra un panorama general y una fotografía de lo que hay en los países de Mesoamérica en torno al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. En este momento abrimos el espacio para los participantes si desean hacer alguna consulta o algún comentario acerca de este estudio que realizamos el año anterior.
Por el momento no veo consultas en el chat, pero por favor siéntanse libres de abrir el micrófono y plantear las preguntas que consideren necesarias para nosotros poderlas abordar. Y no veo ahorita manos levantadas. No sé si alguien se anima o quisiera hacer alguna pregunta, consulta. Realmente este tema para nosotros en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones es muy importante. Sabemos que es un factor clave para que los ciudadanos, los habitantes del país puedan acceder a servicios de telecomunicaciones. Evidentemente, el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones lo que realiza es un entorno habilitador para que podamos estar más y mejores conectados. No veo preguntas en el chat ni solicitud de micrófono, entendería que está muy claro el mensaje. A modo de cierre por parte del MISID de Costa Rica, evidentemente tenemos como países de Mesoamérica muchos retos con un común denominador que son los gobiernos locales. Evidentemente esa articulación es necesaria con los gobiernos locales por un lado, pero también con todos los actores del sector. Es importante también, ¿verdad? Como lo mencionaba en la presentación Brenda, hay elementos de barreras regulatorias que se han impuesto en los países y que esto ralentiza el desarrollo del despliegue de las redes de telecomunicaciones y retos en general con regulación para cálculo de cánones o regulación de radiaciones no ionizantes, también retos importantes de digitalizar estos procesos, ¿verdad? Estos trámites que se realizan con ya sea el gobierno local o el gobierno central. Es evidente que todos los países diferentes de su desarrollo en esta materia tenemos retos importantes y que necesitamos, ¿verdad? Esa mejora en la infraestructura de soporte de redes para dar un paso, ¿verdad?, hacia un futuro más conectado y próspero para todos en Mesoamérica. Consideramos desde el MISID de Costa Rica que juntos podemos superar, ¿verdad?, esos retos y como país nosotros nos ponemos a disposición de ustedes si ustedes desean articular y analizar algunos temas que tenemos en común denominador juntos para poder, ¿verdad?, lograr avanzar en esos retos que tenemos como país. Eso es a modo de cierre. Más bien le cedo la palabra a don Eduardo por si desea realizar algún cierre por parte de la Dirección de Proyecto Mesoamérica. Adelante, don Eduardo. Sí, muchísimas gracias por esta presentación tan amplia y tan específica que nos brinda muchos elementos que obviamente nos orientan para poder ir definiendo esas prioridades, esas actividades en las cuales se debe de continuar haciendo un esfuerzo colectivo. Y quizás antes de proceder con el cierre mismo de esta actividad, una consulta en relación a algo que se mostraba, y es que se hacía referencia a que hay algunos proyectos que están en ejecución en este momento, solo consulta. Estos proyectos son de carácter nacional, ¿verdad? No son proyectos de carácter regional. Y dos, sobre la base de la experiencia y los elementos que arrojan estos estudios, ¿ustedes consideran viable el poder hacer, digamos, una priorización de estas actividades como para poder enfocarse en aquellas que tengan un alto impacto? Y ya ustedes hacían una referencia dentro de las conclusiones y recomendaciones, como el tema, por ejemplo, de hacer un mecanismo como una ventanilla única, el poder estandarizar la normativa para poder hacer uso de infraestructura o de espacios públicos, etcétera. Creo que ahí tenemos una oportunidad, si ya un 80% de los países tienen una normativa, a lo mejor alcanzar ese 20% que nos hace falta como para poder tener el 100% estandarizado o al menos con una normativa. ¿Ven ustedes viable o se ha hecho, digamos, alguna recomendación que pueda priorizarse estas recomendaciones de cada poder tener, digamos, como 2, 3 actividades que nos puedan permitir ir dando un paso adicional en el logro, digamos, o acercamiento de lo que se buscaría como parte del fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones? Muchas gracias, don Eduardo. Con respecto a la primera consulta, sí es a nivel nacional. En cuanto el análisis se hace
por toda la región, pero sí es con respecto a lo que indicó cada uno de los países. Entonces, estos retos y estos hallazgos sí son individuales y en este caso se presentan de manera general como retos que tiene la región. En cuanto al otro tema, a mi parecer, el tema de ventanilla única es un tema que se menciona bastante, que algunos ya están más adelantados que otros, entonces es un proyecto que se podría tomar en cuenta para poder ver si entre todos, ¿verdad? Compartir prácticas que se han realizado para poder implementarlo, que es un tema muy importante que muchos indicaban la problemática que tienen al tener varios procedimientos, que cada municipio tiene su propio procedimiento, entonces esto pues ralentiza el desarrollo de infraestructura de soporte. Me parece a mí que este es un proyecto muy importante que se podría tomar en cuenta en la región para entre todos colaborar para poderlo llevar a cabo en las organizaciones. Y no sé si Rosa desea complementar en algún otro tema que ella también visualice. Claro, Brenda, sí, digamos, don Eduardo, para un poco para brindarle la respuesta a la consulta, evidentemente estas son unas recomendaciones que surgen en la consulta de todos los países y todos coinciden con que tienen unos retos en común y recomendaciones de la región. Entonces, sí. En este estudio quisimos hacer una fase exploratoria, ¿verdad? Para mostrar un poco la fotografía de los países, pero bien, esos son uno de los temas que se establecen en estas recomendaciones que se podrían tomar como referencia si se deseara en un futuro implementar o impulsar a través del proyecto Mesoamérica algunas de estos temas. Entonces, intencionalmente, eso es lo que quisimos hacer, ¿verdad? Un poco mostrar cómo está Mesoamérica en estos temas y en lo consecuente, ¿verdad? Si fuera necesario establecer algunas líneas de trabajo ya conjuntos como región para promover justamente ese despliegue de infraestructura. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, quisiera nuevamente reiterar el apoyo que se nos ha brindado por parte de Costa Rica para poder desarrollar este webinar en donde hemos tenido la oportunidad de poder conocer, digamos, algunos de los contenidos más relevantes en función de todo lo que es la infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones. Y obviamente, en este sentido, nos queda el enorme reto de poder seguir avanzando sobre la base de algunas ya sugerencias o recomendaciones que se han venido desarrollando. En ese sentido, el tema de poder avanzar en la implementación de la Agenda Digital Mesoamericana a través de las diferentes coordinaciones que tenemos nos va a representar una enorme oportunidad para poder seguir avanzando en el desarrollo de estas temáticas. Sin más, quisiera entonces agradecerle a cada uno de los participantes por habernos acompañado. Este será quizás el primero de muchas otras actividades que vamos a ir desarrollando. Mencionar que en el marco de las actividades que se van a impulsar durante este año es poder seguir avanzando en el estado de estos estudios como para poder tener una nueva versión durante el 2024. En ese sentido, reiterarles el agradecimiento tanto a Brenda, a Rosa, a Lidier y al resto del equipo que nos han acompañado y facilitado este webinar para que podamos estar informados y poder seguir avanzando. Sin más, agradecerles y desearles un feliz día a cada uno de ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Buenos días, perdón. Muchas Gracias, buenos gracias. días. Todos. Que tengan un buen día. Cuídense.